Victoria de Venezuela, así. Con esas dos palabras directas, rotundas, lo ha anunciado el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Y el motivo es de peso, ¿eh? El joropo venezolano acaba de ser inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Un titular que, vamos, marca un antes y un después, sin duda. Totalmente. Para que nos situemos, esta noticia la hemos conocido hoy, 9 de diciembre de 2025. Y para analizarla bien a fondo nos vamos a basar en un artículo muy detallado del periódico Últimas Noticias. Ajá. Porque nuestra misión hoy es precisamente esa, ¿no? Ir un poco más allá del titular, desgranar los detalles, entender el camino hasta aquí y, sobre todo, bueno, ¿qué significa esto en la práctica? De acuerdo. Pues venga, entremos en materia. Lo primero que se me viene a la cabeza al leer la noticia es el cómo. A ver, la decisión la toma un comité de la UNESCO que está en la India a miles de kilómetros. ¿Cómo es ese momento? ¿Es un debate acalorado, una votación ahí súper ajustada? Porque claro, el resultado puede cambiar mucho dependiendo de cómo se llega a él. Es una pregunta excelente, porque es que ahí está la primera gran clave de todo esto. El organismo es el Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. Vale. Y sí, como dices, la sesión era en la India. Pero el artículo de Últimas Noticias pone el foco en un detalle que de verdad lo cambia todo. Y es que la aprobación fue unánime y sin objeciones. Unánime. Para un momento. Ostras, eso me sorprende. En un organismo internacional con tantos países, tantas sensibilidades, la unanimidad es, vamos, es casi una anomalía. ¿Esto quiere decir que la candidatura venezolana era tan impecable que no admitía ni una pega? ¿O es que no había otras candidaturas potentes? Yo me inclino mucho más por lo primero, la verdad. Una candidatura de este tipo es un dossier, técnico, histórico, cultural, muy complejo. Para que no reciba ni una sola objeción, ni una petición de que aclares algo, tiene que estar blindado por todos lados. Claro. Pero tu punto es interesante, porque esa unanimidad es en sí misma un activo diplomático. O sea, en un momento en que la política internacional está tan polarizada, conseguir un consenso cultural de este nivel es una victoria que va más allá de lo artístico. Claro, es un mensaje potentísimo. Es la comunidad internacional diciendo al unísono, esto que nos presentan tiene un valor universal que es innegable. No es una victoria política que se consigue por la mínima, ¿sabes? Es un reconocimiento cultural que no genera ni una fisura. Eso le da una legitimidad enorme, no solo hacia afuera, sino también para dentro del propio país. Exacto. Demuestra que hay un lenguaje, el de la cultura, que todavía puede crear estos espacios de acuerdo absoluto. Y claro, una candidatura tan sólida no se improvisa. Detrás tiene que haber años de trabajo, una estrategia muy bien definida. Entendido. Pero si era tan fuerte, me pregunto, ¿cuánto tiempo llevaba esto cociéndose? Porque estas cosas no surgen de la nada. El artículo nos da pistas claras sobre el origen del impulso. Menciona que el expediente se elaboró, y cito, por instrucción del presidente Nicolás Maduro y que se presentó formalmente a la UNESCO en 2023. Así es, 2 años de recorrido oficial como mínimo. Pero lo fascinante aquí es un matiz que añade el artículo. Las autoridades venezolanas ya esperaban la aprobación desde finales de 2024. Ah, o sea que ya lo veían venir. Claro, eso nos dice que el proceso, aunque oficialmente culmina ahora, ya había superado varias fases críticas antes. Probablemente recibieron informes técnicos positivos o superaron evaluaciones preliminares durante el año pasado, por eso eran tan optimistas. La diplomacia cultural es una carrera de fondo, ¿sabes? Llena de hitos intermedios que no siempre salen en los titulares. Es como ver solo la punta del iceberg, ¿no? Llevaban un año como poco sabiendo que el viento soplaba a favor. Y hablando de cómo se comunican las cosas, me ha llamado mucho la atención otro detalle. El anuncio no se hace, al principio, en una rueda de prensa solemne, formal. El artículo especifica que el ministro Villegas lo comunica a través de su cuenta de Telegram. Sí, es un detalle muy revelador de los tiempos que corren. Es increíble, ¿verdad? Una noticia que consagra una tradición de siglos, que apela a las raíces más profundas de un pueblo y se anuncia por un canal de mensajería instantánea que tiene apenas una década de vida. La tradición y la modernidad dándose la mano en tiempo real. Y no es una elección casual, ¿eh? Usar un canal como Telegram busca inmediatez, viralidad y, sobre todo, saltarse intermediarios. Es una forma de decir, esta noticia es tan importante que os la doy directamente, sin filtros. Claro, tiene sentido.
Para algo que apela tanto al orgullo nacional, a la emoción, pues, tiene toda la lógica del mundo buscar ese impacto masivo y rápido. Quieres que la noticia corra como la pólvora, y hoy en día la pólvora son estos canales. Sí, sí. Creas una conversación nacional en minutos. Y si hablamos de quienes estaban allí para vivir ese momento, en la India, el artículo también es muy específico. Pone nombres y apellidos a la delegación. Y aquí es donde la historia, para mí, se vuelve aún más interesante. Desde luego, la delegación estaba encabezada, como es lógico, por el propio ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Ajá. Y le acompañaba el embajador ante la UNESCO, Rodulfo Pérez, que es la figura diplomática clave. Hasta aquí, bueno, todo dentro del guión esperado. Exacto. El aparato político y diplomático. Pero entonces leo el tercer nombre. El cantor Cristóbal Jiménez. Y aquí me detengo. Un momento. Políticos, diplomáticos y un cantante. ¿Esto es habitual? Porque a primera vista parece un movimiento de marketing brillante, pero me pregunto si tiene un significado más profundo en el protocolo de la UNESCO o en la estrategia de la candidatura. Es mucho más que marketing. Es una declaración de intenciones, y yo diría que una jugada maestra. La presencia de un cantor, como lo describe el artículo, es la encarnación misma del concepto de patrimonio inmaterial. Vale. La UNESCO distingue muy claramente entre el patrimonio tangible, un monumento, una catedral, algo que puedes tocar, y el intangible. Y el intangible es el que reside en las personas. Son los conocimientos, las técnicas, las expresiones orales, la música, la danza. Es decir, ¿es la cultura viva? Precisamente. Y no hay mejor manera de demostrar que defiendes una cultura viva que llevando contigo a uno de sus portadores. No eran solo políticos con traje defendiendo un expediente. Era un equipo que incluía a la propia esencia de lo que se defendía. Qué bueno. La presencia de Cristóbal Jiménez en esa sala era el argumento más poderoso. Decía sin necesidad de palabras, el joropo no está solo en estos papeles, está aquí, en esta voz, en esta persona. Es una tradición que respira. Y visto así, también es una forma de blindar la candidatura frente a posibles críticas. Si alguien quisiera argumentar que esto es solo un movimiento político del gobierno, la presencia de un artista respetado como Jiménez le da una autenticidad y una conexión con la comunidad cultural que es muy difícil de rebatir. Cierra el círculo perfectamente. Completamente. Une la estructura del Estado, que es necesaria para impulsar un proyecto de esta envergadura, con la base popular y artística, que es la que le da sentido a todo. Y esa conexión es la que se busca proyectar inmediatamente después. La decisión se toma en la India, sí, pero su eco tiene que resonar el instante en cada rincón de Venezuela. Y ahí es donde entra el llamamiento del ministro, que recoge el artículo. Pide a todo el pueblo venezolano a celebrar esta merecida victoria cultural en todos los rincones de la patria. Pero no se queda ahí, y esto me parece muy significativo. Hace una mención especial, casi una dedicatoria. Sí, el artículo lo cita textualmente. Convoca especialmente a los artistas, cultores y cultoras. Y ese adverbio, especialmente, lo es todo. Es el reconocimiento explícito de quiénes son los verdaderos protagonistas y guardianes de la tradición. Claro, no es un celebren todos por igual, es un celebren ustedes, que sois quienes mantenéis esto vivo día a día, a menudo sin grandes apoyos ni focos mediáticos. Es un gesto de devolución, de poner el mérito donde realmente reside. Y nos conecta directamente con el objetivo final de esta convención de la UNESCO. La palabra clave, que a veces se nos olvida, es salvaguardia. La inscripción en la lista no es el final del camino, no es una medalla que se cuelga y ya está. Es el principio, es una herramienta. Entiendo. Al recibir este reconocimiento, el Estado venezolano se compromete a implementar planes concretos de salvaguardia. ¿Y qué implica un plan de salvaguardia en la práctica? Hablamos de dinero, de programas educativos, de festivales. ¿Cómo se materializa esa protección? Implica todo eso y más. Un buen plan de salvaguarda suele incluir medidas de fomento a la transmisión, o sea, asegurar que los maestros puedan enseñar a las nuevas generaciones. También programas de investigación y documentación, para que no se pierda la memoria. Ajá. Apoyo a los espacios comunitarios donde se practica la tradición. Y sí, claro, también financiación para festivales, para discos, para la fabricación de instrumentos. Es un compromiso a largo plazo para asegurar que la tradición no solo sobreviva, sino que prospere y evolucione. Y supongo que ese plan de salvaguarda es todavía más crucial por un detalle que el artículo menciona casi de pasada, pero que a mí me parece el corazón de todo el asunto.
Dice que el expediente recoge las distintas variedades del joropo en Venezuela. No habla de el joropo en singular. Ese es probablemente el mayor acierto de la candidatura y a la vez el mayor reto para la salvaguarda. Si hubieran intentado vender una única versión oficial del joropo, por ejemplo, la versión llanera, que es la más conocida fuera. La más famosa, sí. Exacto. Pues probablemente se habrían encontrado con resistencias tanto internas como externas. Habría sido una simplificación que empobrece. Porque el joropo no es una sola cosa, es un universo. El joropo oriental con la mandolina y el bandolín, el central con el arpa de cuerdas de metal y los golpes de tambor, el llanero con el arpa, el cuatro, las maracas, son mundos distintos bajo un mismo nombre. Mundos distintos, cada uno con sus propios códigos, sus instrumentos, sus pasos de baile, sus temáticas. Reconocer esa diversidad desde el principio fue seguramente su mejor estrategia. No protegieron una especie, protegieron un ecosistema cultural completo. Y el plan de salvaguardia, para ser efectivo, tendrá que ser igual de diverso y respetar esas particularidades. Tendrá que asegurar que el joropo tuyero o el guayanés reciban la misma atención y protección que el llanero. Vale, entonces, si lo entiendo bien, no estamos solo ante una medalla cultural. El análisis nos muestra que esto es, en primer lugar, un movimiento diplomático muy potente, validado por un consenso internacional absoluto. En segundo lugar, es el resultado de un proceso estratégico, a largo plazo. Y lo más importante es un reconocimiento a la diversidad interna de una tradición y un compromiso de futuro para la gente, los cultores, que la mantienen viva. Has trazado el mapa perfecto. Es la culminación de un esfuerzo enorme, pero, como decíamos, es sobre todo el punto de partida de una nueva etapa. Ya no es una aspiración, ahora es una responsabilidad. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se abre a partir de hoy. Dispara. El expediente, como bien señalabas, ha logrado que el mundo reconozca la complejidad y la riqueza de los joropos. Ha sido un éxito. Pero ahora, con este reconocimiento mundial, el joropo se consolida aún más como un símbolo nacional unificado, como una marca país cultural que se proyecta al exterior. Claro. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo se equilibra la promoción de ese símbolo nacional unificado con la protección de la diversidad y las particularidades de cada una de sus variantes regionales, para que ninguna quede eclipsada por las demás? En otras palabras, ¿cómo se asegura que el éxito global del joropo no acabe paradójicamente simplificando o marginando la riqueza de los joropos locales que le dieron origen?